Pues, así que hermanos, algunos se las he dado de los que han venido en otros cultos. Vamos a hacer una lectura aquí de las hojas que tengo. ¿Qué significaban para los judíos? Acuérdense que estas fiestas que le fueron dadas a los judíos guardaban dos cosas. Una celebración en esta tierra próxima y a la vez encerraban el plan de Dios total para los judíos. Hay una pequeña diferenciación entre el plan de los judíos, o una gran diferenciación entre el plan para los judíos y el plan para la iglesia. No todas las cosas para los judíos calzan con el plan para la iglesia. Así que vamos a estar ahí estudiando. Ustedes pueden leer capítulo 23. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que celebrasen las fiestas en diferentes épocas del año. Ahí creo que a todos esta semana les vamos a estar enviando un documento para que ustedes lo lean en sus teléfonos, pero léanlo. El que no estudia, el problema es esto. Le voy a decir una cosa, tanto a los que están en la casa como a los que estamos aquí. En el colegio usted hace estudia ¿para qué? Para un examen. El problema aquí es que el que no estudia tiene consecuencias fuertes, porque el examen es en la vida práctica, diaria. Si usted no lee y después viene el examen, usted va a tener serios problemas, porque el examen va a ser un asunto en la vida real. Cuando se estudia la fe, ¿dónde le hacen el examen? En la vida real. Si usted no estudió, usted no sabrá cómo contestar, cómo actuar en la vida real. ¿Para qué estudiamos estas fiestas? La idea de estas fiestas es que comprendamos la realidad del plan con el cual está Dios caminando con nosotros. Aquí en las hojas, para los que están, vamos a leerlas, ustedes los escuchan. Las fiestas jugaban un papel importante en la cultura israelita. Eran diferentes de las otras naciones porque ordenadas por Dios eran tiempos de celebración con Él. Cerremos un poquito la puerta para el sonido fuerte. Dice aquí, eran tiempos de celebración con Él, no tiempos de depravación moral. Dios quiso apartar días especiales para que el pueblo se reuniera a descansar, se relajara y recordara con acción de gracias todo lo que Él había hecho por ellos. Así era. Las fiestas tenían un qué, un primer principio. Era enseñar a los judíos la obra que Él había hecho a partir de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando ellos entraron a Egipto, entraron como una familia, la familia de Jacob. Luego salieron como un pueblo. Entraron 70 personas que eran los hijos de Jacob, Jacob, sus esposas y los hijos de ellos. Así que eran 70 personas. Pero regresaron a la tierra prometida unos 2,5 millones de personas. Ya salieron como pueblo. Dice aquí en el estudio que tenemos aquí, manual, Dios estableció varias fiestas nacionales anuales para celebración, comunión y adoración. Podemos aprender mucho de las personas observando sus fiestas y la forma en que las celebraban. Observe sus fiestas tradicionales, qué es lo que dicen respecto de sus valores. Tenemos las fiestas como que, ¿cuáles? La fiesta de la independencia para nosotros, allá en Estados Unidos la fiesta de la independencia. Aquí tenemos fiestas de mucho tipo, pero la mayoría de esas fiestas nunca hablan nada de alguna comunión con Dios.
medio alguna cosa es la fiesta de la Semana Santa, pero que hoy las personas la Semana Santa es el tiempo en salir a vacacionar y hacer de todo, borracheras, fiestas, orgías. Lo que menos se recuerda es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos, en estas fiestas los judíos tenían muchos días al año para estar que recordando primeramente la bendición de Dios, la mano de Dios sobre ellos, y también eran tiempos de estar que en comunión, y eran tiempos también de limpieza. O sea, la fiesta de Yom Kippur, o la fiesta en que se pedía perdón por los pecados anualmente. ¿Esa era para qué? Para que el pueblo hiciera una meditación, cómo había sido su vida durante el año. Vea qué importante. Es un recordatorio, cómo está la comunión nuestra con Dios. Así que hermanos, haga un recordatorio por eso. Dice aquí, la fiesta de los panes sin levadura recordaba a Israel su salida de Egipto. Por 7 días comían pan sin levadura tal como lo habían hecho entonces. Como está en Éxodo 12, 14 y 15. El simbolismo de este pan hecho sin levadura era importante para los israelitas. Primero porque el pan era único e ilustraba la unicidad de Israel como nación. Dios había tratado a Israel como una nación, aunque estaba dividido en 12 tribus. Dice aquí, segundo, porque la levadura era un símbolo de pecado. El pan representaba la pureza moral de Israel. Él pedía ¿qué? Una nación santa para él, diferente a todas las naciones en las cuales ellos habían vivido e iban a vivir. Así que esta fiesta les daba muchos recordatorios. Tercero, el plan les recordaba que tenían que obedecer rápidamente. Ellos salieron que tenían que hacerlo que apresuradamente, con el vestido puesto, listos para la salida. Así que así comían cada año, como si fueran a salir. Eso nos recuerda a nosotros también, y lo vamos a ver ahora qué significa para nosotros. El plan les recordaba que tenían que obedecer rápidamente sus antepasados, lo que sus antepasados habían dejado, la levadura fuera de la masa, pudiendo salir de Egipto a toda prisa sin esperar que la masa le usara. O sea, ¿qué significa? Separación del mundo, separación de Egipto, separación de los pensamientos humanos para entrar en el reino de los cielos, que es el reino con los pensamientos de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. También se recordaba que la fiesta de la Pascua, en el cual moría el Cordero Pascual, que era, y el derramamiento de esa sangre que les dio que la salida, la muerte de los primogénitos de Egipto, con el cual se sellaba que el corazón de Faraón dijera: salgan, váyanse. Luego venía la otra fiesta, aquí la fiesta de las primicias, que quería que se ofrecieran a Dios las primeras cosechas recolectadas. Los israelitas no podían comer la comida de sus cosechas hasta que hubieran ofrecido una ofrenda. Actualmente Dios aún espera que nosotros apartemos su porción primero, no al final. Dejar las obras a Dios no es la forma de expresar ¿qué? Gratitud. ¿Qué significaba eso? Todo lo que ellos producían tenía una estrecha relación ¿con quién? Con Dios. Sus cosechas dependían ¿de quién? De Dios. Si Dios no enviaba lluvia, no habían cosechas. Así que había una estrecha relación en que Dios prosperaba y ellos en gratitud consagraban lo primero. Lo primero que maduraba en un terreno, lo recogían y se lo consagraban al Señor. Así que esta fiesta de las primicias también les daba ¿qué?
como hoy, ustedes, ya sea el diezmo o la ofrenda, usted dice esto para el Señor. Usted está diciendo, Dios es el dueño de todas mis provisiones. La otra fiesta, la fiesta de las semanas, dice, es un festival de alabanza a Dios por una cosecha abundante. Esta representaba la de Pentecostés, 7 semanas después de la Pascua, en el día 50, por eso se llama Pentecostés. ¿Qué sucedía? Se hacía una fiesta por la cosecha abundante. Se entregaba las cosechas al inicio, lo primero que maduraba. La cosecha de Pentecostés, se celebraba la abundante cosecha que venía después de la consagración de las cosechas. Para ellos esto era ¿qué? Un recordatorio de todas las etapas del año en sus vidas. Qué importante es entender que usted no fue salvado por la sangre de Cristo para seguir viviendo las fiestas de afuera, las formas en que los mundanos viven. Usted fue hecho, llamado para vivir las fiestas nuevas. Dice aquí la otra, las fiestas de las trompetas, que se usaban, eran cuernos de carnero, aunque algunas de las trompetas más especiales se hacían de plata. Lo que esos cuernos de los carneros les llamamos hoy los chofares. Algunas eran literalmente, como dice ahí en el libro de Levítico, eran hechas de ya trompetas metálicas. Sí, así que dice, se tocaban las trompetas para anunciar el inicio de cada mes, así como el comienzo de las festividades. Así que vea qué importante. Así que ellos recordaban con trompetas que todo tenía un nuevo inicio, principalmente el inicio nuevo. A veces cuando usted lee, digamos, el Antiguo Testamento, a veces hay ciertas confusiones, porque hay que entender que el calendario judío no es el mismo que el de nosotros. Cada cultura tiene sus propios calendarios, chinos, judíos, los nuestros y otros. Allá los mayas tenían su propio sistema. Nosotros tenemos ellos tenían un calendario lunisolar, o sea que el año de 360 días era dirigido por el sol. Los inicios de mes eran dirigidos por la luna. La luna nueva daba inicio ¿qué? Al inicio de un mes. O sea, ellos celebraban que el tiempo estaba en las manos del Señor, los tiempos. Los judíos, por lo tanto, cuando ellos salieron de Egipto, ¿dónde empezaba el año para los judíos? El 1 de Nisan. Ese era el año nuevo de los judíos conforme a la salida de Egipto. Pero ya ellos traían un calendario desde el inicio de la primera noche de la creación. Por eso ellos dicen, y fue la tarde y la mañana del primer día. Por eso los judíos, el día empezaba a la caída del sol del día anterior hasta la caída del sol del día siguiente. O sea que el sol, digamos el domingo se iniciaba el sábado a las 6 de la tarde y terminaba el domingo a las 6 de la tarde para ellos. Para nosotros es diferente, de 12 de la noche, de 12 a 12 de la noche. Por eso a veces dice el primer día del año. Y dice a otros el séptimo mes. Y el séptimo mes, si lo empezamos de Nisan, no concuerdan. ¿Por qué? Porque ellos tenían el calendario civil y el calendario sagrado. Calendario civil que venía desde la creación, de la primera noche de la creación. Como hoy los judíos van casi por el año 6000 y resto en cuanto a ese calendario. Por eso les digo, a veces cuando uno estudia, hay que ver en base a qué se tomó, ¿verdad? Ahora, lo importante aquí es lo siguiente, es que ellos todo lo consagraban. Había una fiesta para entender que Dios era el que daba el inicio de las semanas, era el que daba el inicio de ¿qué? De los meses. Era el que daba el descanso y la bendición. 6 días trabajarás y el día séptimo lo consagrarás a Jehová. ¿Para qué? Para que ese día fuera para el Señor. Ellos consagraban todo. Se había hecho una carga con el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos agregaban nuevas leyes. Pero Jesús un día hizo una corrección. Ustedes han hecho del sábado una carga.
Por eso Jesús decía, pero hey, si ustedes circuncidan un niño, aunque sea sábado, porque se cumplió los 7 días de su nacimiento, son sin pecado. Porque el día sábado no estaba diciendo cosas que fueran en contra de la ley. Por eso Jesús dijo eso, porque él había sanado a una persona en día sábado. Y ellos pensaban que eso era trabajo. Eso no era trabajo, era la bendición de Dios en el día sábado. Eso tipificaba ese día, que la bendición de Dios al estar su pueblo en comunión con él. Vea qué importante. Así que las fiestas recordaban inicios de mes, inicios de años, inicios de qué, de festividades y a veces inicios de ayunos, como en Joel. Tocar trompeta en Sión y tocar trompeta en todo mi santo monte. ¿Qué significaba? Un llamado a que se reunieran para algo especial de parte de Dios. La otra fiesta era la que hoy vamos a estar estudiando, la fiesta de los tabernáculos, también llamada fiesta de la siega. Era una celebración especial con la participación de toda la familia. Al igual que la Pascua, enseñaba a los miembros de la familia de todas las edades acerca de la naturaleza de Dios y lo que había hecho por ellos. Y era tiempo para renovar el compromiso con Dios. Nuestras familias también necesitaban rituales de celebración para renovar nuestra fe y transmitirlas a nuestros hijos. Dice, como en el caso de la Navidad y Semana Santa. Además debemos seleccionar unos días especiales en los cuales podemos conmemorar la voluntad de Dios. Dice aquí, por eso se llama la fiesta también de los tabernáculos, porque se decía, ustedes vivieron en tiendas o chozas en el desierto y Dios vivió con ustedes mientras ustedes estaban en el desierto. ¿En qué manera vivieron? Tuvieron una comunión con Dios y por eso se recordaba. En la fiesta de los tabernáculos se recordaba que Dios caminó con ellos en el desierto. Entonces cada vez que llegaba la fiesta de los tabernáculos, ¿qué se hacía? Según la Biblia, la gente salía ahí al patio, a otros lugares, hacían una tiendita con ramas y en esa recordaban que Dios había caminado con ellos. Después de ser esclavos, que caminaban ¿qué? En tiendas. Vea qué importante aquí. Dice aquí, la fiesta, en la otra hojita para los que estamos aquí, pues yo se las estoy leyendo a los hermanos en las casas. La fiesta de las trompetas, dice en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado o día de reposo. Aquel era el primer día del antiguo año civil. Ya les dije, el antiguo año civil que venía desde la primera noche de la creación, por eso los judíos celebraban de tarde a tarde y no de noche a noche. Dice una conmemoración al son de trompetas. Dice, escritores judíos dicen que se tocaban las trompetas 30 veces que sucesivas, y el motivo de la institución era con el propósito doble de anunciar el comienzo del año nuevo, pero el año nuevo civil, desde el inicio de la creación para los judíos, no desde Nisan, que era el primer año sagrado después de la salida de Egipto. Con el propósito de anunciar el comienzo del año nuevo que había de ser conmemorado religiosamente y de preparar al pueblo para la fiesta solemne que se acercaba. Dice aquí, será el día de las expiaciones. Afligiréis vuestras almas, dice, un festival extraño en el cual los pecados del año entero eran ¿qué? Expiados. Qué importante. Como dice el autor de los Hebreos, que hoy en Cristo ya no estamos recordando cada año, porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Pero la importancia de ellos es que recordaran que tenían que ser consagrados todo el año. Qué importante que en lugar de una borrachera de año nuevo se hiciera una semana de recordación de cómo había sido su vida, si no había sido limpia para con el Dios Todopoderoso. Por eso hoy tenemos las consecuencias de nuestro extravío. Esperamos hoy la bendición de Dios, esperamos hacer oraciones y que Dios quite los juicios, cuando eso es lo que hemos ganado, eso es lo que tenemos. Por eso el día dice de expiaciones, afligiréis vuestras almas
Ahí, según Levítico 27 al 32. Un festival extraño en el cual los pecados del pueblo entero eran expiados. Aquí solo se dice que se incurría, dicen, la pena más severa por la violación de este. Era tan terrible que no se podía hacer de otra manera. Si alguien en esta semana de la expiación incurría en hacer cosas, trabajos de esclavo y otras actividades que había, en la cual había prohibición, había penalidad de muerte o de ser expulsado de la congregación de Israel, con el cual perdía que todos los derechos. Porque en estas fiestas no se daba aquello que cada uno en su casa y Dios en la de todos. Israel valía como pueblo, como grupo, como un solo cuerpo. Por eso ser echado fuera de la congregación significaba ser echado de todos los pactos, de todas las festividades y de todas las actividades. Voy a leer un poco de la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Este festival se fue instituido en conmemoración agradecida que los israelitas habían morado con seguridad en cabañas o tabernáculos en el desierto. Era el tercero de los tres grandes festivales y como los otros, dice, dos duraba una semana. Empezaba el 15 del mes, que correspondía al fin de nuestro septiembre o principios de octubre, que era observado como un sábado y podía celebrarse únicamente en el lugar del santuario, porque se hacían ofrendas en el altar todos los días de su duración. A los judíos se les mandaba durante todo el periodo del festival vivir en cabañas o chozas que eran levantadas sobre los techos, dice, planos de las casas o en las calles y en los árboles que proveían la madera para las cabañas. Dicen algunos eran de cedro, la palma, el mirto y el sauce, mientras que otros dicen que el pueblo lo era permitido, dice, no, al pueblo le era permitido usar cualquier árbol que pudiera conseguir que fuera distinguido por su verdor y fragancia, no cualquier rama vieja, no. Era una celebración, había que hacerlo de la mejor manera. Mientras que las ramas sólidas eran reservadas para la construcción de las chozas. Las ramas livianas eran llevadas por hombres que marchaban en procesión triunfal. Cantaban salmos y gritando Hosana, que significaba salva, rogamos, como dice ahí Salmo 118, 25 al 26. Era ocasión de grandes regocijos, pero la ceremonia de sacar agua del estanque, de lo que se dice, lo que se hacía en el último día, parece haber sido una añadidura en un periodo posterior. Eso lo sacan porque ustedes se acuerdan ahí en San Juan capítulo 7, dice que Jesús llegó a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dice en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Dicen otras versiones que era el día más solemne de la fiesta de los tabernáculos. Jesús se puso ahí en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque ellos parece que ahí en un estanque tenían también la costumbre de sacar agua, tal vez queriendo decir que Dios había sido el agua, que había sido provista por la roca, que Dios les había dado durante esos años allá en el desierto, 40 años. Jesús usó ese símbolo de esa agua que salía de la roca, ¿para qué? Para decir que Él era la roca y que Él era el agua verdadera para darnos vida. Esa agua es la vida de Dios que fluye a través de nosotros. Esa agua, esa vida de Dios es la que nos quita los deseos por la vida, por la existencia, perdón. La existencia tiene que ser llenada de algo. Usted no solamente existe por existir, no. Por eso los hombres tienen que usar ¿qué? Para llenar la existencia con fiestas, con guaros, sexo, inmundicia, porque eso necesitan algo para llenar esa existencia. Hoy nosotros hemos llenado la existencia con la vida de Dios, ese gozo, esa paz, esa llenura que no nos hace necesitar de esas cosas, porque la vida de Dios nos llena. Aquí no tenemos un montón de personas y allí en sus casas que andan aguantándose las ganas, no. Cristo las ha quitado a llenar esos deseos vanos
y ha puesto la vida de Dios en nosotros. Dice aquí, aquel último día era el octavo y por causa de la escena de Siloé era llamado el día grande de la fiesta. La fiesta de la cosecha, cuando terminaba, dice, la vendimia, o sea, la vendimia era cuando se terminaba la recolección de las uvas. Dice, se celebraba también aquel día y como la conclusión de uno de los grandes festivales se celebraba como un sábado, como un día totalmente consagrado para el Señor. Así que en síntesis, así en forma literal, para los judíos eso es lo que celebraban. O sea, ellos todavía no entendían que en el futuro estas fiestas tenían también que un equivalente. O sea, un equivalente, ¿por qué sentido? Para Dios tenía algo más. ¿Y qué es lo que yo voy a seguir en este momento? Todavía tenemos unos minutitos. ¿Qué significaba? Ahora, ¿por qué será por casualidad que la fiesta de la Pascua coincidía con el derramamiento de la muerte de Jesucristo? Qué extraño, ¿ah? Que la fiesta de las primicias empezaba con el levantamiento de un nuevo pueblo. Acuérdense que estas fiestas estaban dirigidas ¿para quién? Para Israel. Sinceramente, ese plan hablaba de qué? Del trato de Dios con Israel. Era la bendición que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, también, la casualidad es que el Espíritu Santo viniera en la fiesta de las semanas, o sea, en el día de Pentecostés. O sea, yo no le veo casualidad. Eso nos da a entender entonces que estas fiestas eran proféticas. No solamente era una realidad para los judíos de haber sido sacados de Egipto. Para nosotros también fuimos sacados de Egipto, pero con otro tipo, no con el cordero pascual, el cabrito, aquel becerro, sino con el cordero real de Dios, Jesucristo. Se inició ¿qué? Un nuevo pueblo de pan y sin levadura, un pueblo con un nuevo nacimiento que habló Jesús a Nicodemo. Nicodemo, eres tú príncipe en Israel y no sabes estas cosas. ¿Cómo era posible que un hombre tan estudiado como Nicodemo no entendiera Jeremías 31, el nuevo pacto y el nuevo nacimiento? Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. No entendía, eso era el nuevo ¿qué? Nacimiento, una nueva naturaleza. La venida del Espíritu Santo, que era el que daba, el que le da el poder, la vida y el caminar a toda esta nueva, a este nuevo pueblo. Sería casualidad. El apóstol Pedro y también el autor de los Hebreos, ya fuera quien fuera, algunos dicen que es Pablo, yo prefiero creer que es Apolos por el estilo. ¿Será que él dijo que cuando hizo una recapitulación de Jeremías 31, cuando él dijo, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá? Literalmente, el pacto está hecho para el futuro, para Israel. Pero para nosotros hubo un adelanto con los mismos principios de ese nuevo pacto según nuestro Señor Jesucristo. Ahora que estudiamos la Santa Cena, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros, ¿qué? Es derramada, y uno de los preceptos del nuevo pacto es el derramamiento del Espíritu Santo. Y después derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días, dice el Señor. Para nosotros sí, para Israel el derramamiento del Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, se va a dar hasta principios del milenio. O sea, hay un tiempo para las fiestas para ellos, para nosotros también. Por eso estamos hoy haciendo esta recapitulación, lo que esas fiestas se transformaron en el futuro, las profecías que ellas estaban ¿qué? Encubriendo. ¿Qué más? Ahí vamos, ahora sí vamos, hermanos que están en sus casas, hemos hecho una lectura, después les enviaremos el documento para que ustedes lo lean. Creo que está quedando más claro lo que hemos venido estudiando durante estas semanas. Estoy haciendo por lo tanto una recapitulación de cada una de ellas para que quede como un grupo, con un contexto, para que ustedes entiendan la totalidad de qué significaba este estudio. ¿Qué dice ahí? Dice el verso 4, 23:4 del libro de Levítico.
Nos quedan unos minutitos. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Qué dice? En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Entiendan, el día 14 para los judíos, para nosotros empezó el 13 a las 6 de la tarde y terminaba el 14 a las 6 de la tarde. Es el calendario que judío y la forma de contar los horarios. A los 14 días del mes de qué? Después de la salida del año sagrado. ¿Qué dice? Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, que empezaba entonces el día 14 a las 6 de la tarde y terminaba el día 15 a las ¿qué? 6 de la tarde. Dice, este primer día tendréis santa convocatoria, ningún trabajo de siervo haréis, tipificando ¿qué? La vida de pecado. Eso es lo que tipificaba. ¿Qué dice ahí también? Verso 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, dice, y seguéis su mies, tendréis dice, traeréis al sacerdote una gravilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gravilla era un rollo. Cortaban un rollo de ¿qué? De las plantas del trigo. Esa era una gravilla, un buen rollo grande. Y esa gravilla la traían al sacerdote. Era una simbología. Acuérdense que en la visión de José, en el sueño de José, esas gravillas o rollos de trigo tipificaban a cada uno de ¿qué? De los hijos de Jacob, que se transformarían no solamente en una sola ramita, sino en tribus, en muchas personas. Así que traerían una gravilla a la primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gravilla delante de Jehová para que seáis aceptos en el día de reposo. La merecerá. O sea, la consagraba, se la colocaba delante del Señor. Eso es lo que tu pueblo te está ofreciendo. Y en el día que ofrezcáis la gravilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Eso se quemaba totalmente, no se comía nada. Era la tipificación de que el sacrificio iba a ser tan terrible de Jesús que, como dice Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, pero fue molido por nuestros pecados. Su ofrenda será de 2 décimas de efa y de flor de harina amasadas con aceite. Y sigue diciendo, será una ofrenda encendida. Ahora, lo que yo sí quiero llegar es al siguiente punto, porque no tenemos el tiempo para detallar todas las cosas. Vea qué importante. ¿Cuál era el orden de esas fiestas entonces? Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés. Pentecostés para nosotros fue el inicio del nuevo pacto con Dios, porque fue el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, significa que la ofrenda que Jesús presentó fue aceptada por el Padre. Porque dice ahí, cuando leíamos ahí en San Juan capítulo 7, porque el Espíritu todavía no había venido, porque todavía Jesús no había sido glorificado. Entonces, sin la sangre, si la ofrenda no hubiese sido aceptada por el Padre, el Espíritu Santo no hubiera podido venir, porque no fuéramos limpios y no pudiésemos recibir ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo entre nosotros, porque nuestros pecados permanecerían y no podríamos ser dignos de recibir ¿qué? Al Espíritu Santo. Por eso es imposible que una persona que no ha sido lavada con la sangre de Cristo pueda ser llena del Espíritu Santo. Pueda recibir un bautismo con un poder especial para X razón. Dios se llenó una vez, dio una unción a una persona, Ciro de Persia, pero
Eso no quiere decir que la persona sea llena del Espíritu Santo. Cuando dice que somos templo del Espíritu Santo es porque el templo ya fue santificado con la sangre de Cristo como Moisés lo hizo. Y vamos a verlo más adelante. Así que el Espíritu Santo confirma que la ofrenda fue aceptada y que el nuevo pacto entraba para con nosotros. ¿Cuál fue la otra ofrenda después de las fiestas de las trompetas? ¿Qué significaba eso? Con el Espíritu Santo y el nuevo pacto significa que empieza un nuevo sistema, no lo que hoy se habla. Borremos todas las cuentas de todos los países para empezar otra vez de cero, para arreglar este mundo. No, eso no significa. Aquí no es arreglar las cuentas de dinero, es arreglar los corazones. Significa que el nuevo reino venía ¿qué? En la transformación del hombre, para transformar el reino. Jesús dijo, si se limpia lo de adentro del vaso, de una taza, de un vaso, lo demás queda limpio. Se limpia por fuera, nada más la forma religiosa. Y usted va a tomar en un vaso, sí, pero ese vaso yo lo lavé 100 veces por fuera. Y si está sucio por dentro, ¿usted tomaría un café o un fresco? No, la forma religiosa limpiaba por fuera, pero no por dentro. ¿Cuál era la otra fiesta? Después de la fiesta de las trompetas, las expiaciones. Significa que con el nuevo pacto, y ahorita acomodo esto, significa que en el nuevo pacto los pecados quedaban ¿qué? Eliminados. Dice el autor de los Hebreos que según la ley mosaica de las fiestas y el día de Yom Kippur, cada año se hacía recordación, era el más importante, más sagrado, más duro de todas las fiestas. Cada año se hacían recordatorios de los pecados, pero ahora con la sangre de Cristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos. Pero eso significa que Dios tiene que hacer una limpieza y una corrección de todos los pecados antes de que pueda ¿qué? Colocar el reino en la tierra. Ahorita les vemos cómo esto va a tener su cumplimiento profético. Ya hemos visto que llegamos hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, el reino de los cielos tiene que ser sembrado en la tierra. Pero antes de que sea colocado físicamente en la tierra, Dios tiene que juzgar primeramente y quitar el poder físico a los demonios y al diablo. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, cómo Miguel le quita el poder al diablo sobre los aires. Él es el príncipe de la potestad del aire. Legalmente Jesús hace 2000 años venció al diablo y ¿qué dijo? Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Pero el cumplimiento de esa profecía de Jesús será echado fuera, se ha tardado ya más de 2000 años. Cuando Dios envía a Miguel y a sus tropas, ¿a qué? A quitar al diablo, quitarle el poder que un día Adán le dio a los demonios y al diablo. Y será quitado físicamente, literalmente de los aires. Y se dice que los ángeles se hizo una adoración donde dice, ¿ha venido qué? En la trompeta número 7. ¿Ha venido qué? El reino de los cielos y el que los acusaba y el diablo y sus demonios han sido echados fuera. Dice el libro de Apocalipsis, entendiendo el diablo que su tiempo es corto. O sea, después de ese momento en que Miguel y sus ángeles le quiten su poderío en los aires, él sabe que solo le quedan 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, pero ahí está totalmente derrotado. Solo se fue a destruir a los últimos judíos que quedaban ahí en pie, a ver si de alguna manera el plan de Dios de que el pueblo de Dios entre al milenio, nada le sirve, ya está totalmente ¿qué? Derrotado. Así que la expiación significa, por eso la gran tribulación, Dios está expiando ¿qué? Toda la idolatría a los dioses, está condenando todas las obras de pecado de los hombres, fornicaciones, adulterios, inmundicias, hechicerías y todo lo está expiando. Por eso cada juicio significa un golpe a cada cosa, porque Dios está expiando todas las cosas antes de entrar al milenio. Y esta primera parte, se los digo hermanos, esta primera parte, el milenio solo es la primera parte de las expiaciones. Por eso
pero no estoy seguro. Voy a buscarlos a ustedes si es en el capítulo, Ezequiel capítulo 45. Ezequiel capítulo 45. Hay cosas que digo que todos no la entenderán, pero el mensaje está hecho para que entiendan los que saben más, para los que saben menos y los que casi no saben nada. Cada uno irá tomando parte del mensaje. Ezequiel capítulo ¿qué? 45, versos 23 al 25. Vamos a ver. Dijo un ciego que vivía en calle Buenavista y se llamaba Casimiro. Ya me están viendo con... Si estuviera mejor y que tal vez no está viendo, no sé, por allá, no sé. Aquí estamos ya en el milenio, en este momento. Ya se ha Dios a través de Jesucristo ya colocó el templo, no fue construido por hombres. Este templo es solo Dios porque no hubo tiempo entre la segunda venida de Cristo, el tribunal de Israel, el tribunal de las naciones. Ya y no hubo tiempo para hacer un templo de ese tamaño, que era como una pequeña ciudad. Así que entiendo que Jesús se lo trajo y lo puso ahí. Ya venía con templo propio. Vamos a ver desde verso 20. Así harás, Ezequiel capítulo 45, verso 20. Harás el séptimo, dice, así harás el séptimo día del mes para que los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Vea que una de las fiestas que entra al milenio, ¿cuál es? La expiación. Hasta este momento. En el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de los 7 días. Se comerá de panes sin levadura. La otra fiesta que entra al milenio, ¿cuál es? La fiesta de la Pascua y también la fiesta de panes sin levadura y expiación. En aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo. El príncipe es un gobernador que Jesús pone físico sobre Israel, ya que la iglesia no estará tomando ese gobierno. O sea, el gobierno de la iglesia no será en forma que directa. El gobierno de la iglesia será con Jesucristo en forma indirecta pero total. ¿Cómo podemos decir para que ustedes me entiendan mejor? ¿Quién era el gobierno en Israel? ¿Quién era el rey? Jehová. ¿Por quién gobernaba Dios? A través de Moisés. Moisés solo hacía lo que Dios le decía. Así que este príncipe va a ser alguien como Moisés, literalmente, pero que va a ser dirigido en todo por lo que Jesús y la iglesia digan. Porque es un gobierno de más alto nivel. No crean que usted va a estar gobernando ahí un pueblo mientras sea iglesia, no. Usted va a estar con Cristo gobernando a un nivel teocrático. A veces a uno no le entiende este nivel tan alto, pero hoy no estamos para hablar del gobierno en el milenio. Dice aquí lo otro. Y en esos 7 días, verso 23, de las fiestas solemnes se ofrecerá holocausto a Jehová, 7 becerros y 7 carneros sin defecto. Cada día de los 7 días y por el pecado dice, por el pecado un macho cabrío cada día. ¿Qué más dice ahí? Verso 24, y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. Y en el mes séptimo, a los 15 días del mes, se hará del mes, en la fiesta hará como en estos 7 días, en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, y en cuanto al presente, y en cuanto al aceite. Ahora, la otra fiesta que entra es la fiesta de los tabernáculos. Si quiere vamos a Zacarías. Zacarías, que es casi uno de los últimos profetas. Antes de Malaquías. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Vamos a Zacarías capítulo 14.
Vamos a verlo aquí. Capítulo 3. Zacarías capítulo 14, verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ya, y es que aquí así abiertamente, sin mucho pensar, sin ser teólogo, 14:3 de Zacarías, está casi al final del Antiguo Testamento, antes de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Dice aquí: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Quién es aquel Jehová? Aquí así directo, sin ser teólogo, nada. No hay que ser mucho estudioso. Y a Jesús. Jesús es Jehová. A algunos no les gusta, pero algunos judaizantes menos. Y algunos cristianos judaizantes hasta que chocan. Para no decir Jesús, le dicen Yeshua. No, mejor dígale Jesús, el Hijo de Dios, Jehová del Antiguo Testamento. Y se afirmarán sus pies, vea. Saldrá Jehová y se afirmarán sus pies. ¿De quién? De Jehová. Aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, o sea, al este. Y el monte de los olivos se partirá por en medio dice, hacia el oriente y hacia el occidente. O sea, cuando Jesús ponga sus pies sobre lo que hoy conocemos como el monte de los olivos, una mitad del monte se irá hacia el este y el otro hacia el oeste. Diríamos de izquierda a derecha, formando que un gran valle de norte a sur. Ahí pasó. ¿Qué más dice? Sí. Acontecerá que el día, dice 9 para evitar. Y acontecerá, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Hoy sabemos que el que cumple estas profecías es Jesucristo. Él dijo, aquel día le dijeron los ángeles: varones galileos, ¿por qué se asombran? De esta misma manera que ustedes ven irse a Jesús, de esta misma manera volverá. Dice aquí el verso 10: y toda la tierra se verá como la llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, porque ahí hay muchas quebraduras actualmente, pero se formará un gran valle de norte a sur. Y dice: y esta será enaltecida y habitada, y en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anamel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Dice: la carne de ellos, o sea, que esto es hablando de la batalla de Armagedón, donde el poder de la palabra de Jesús deshará a todos los enemigos. Y sigue diciendo aquí el verso 16: y todos los que sobrevivieren de las naciones, o sea, las personas que no sirvieron al anticristo, ni que no murieron en los juicios, ¿qué dice aquí? Que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ahora, ¿por qué toqué esas tres fiestas? Porque en el pacto arónico, levítico, habían 7 fiestas. ¿Por qué ahora en este pacto que Dios hace, según Jeremías también, dice que Dios hará un pacto con los levitas? O sea, este pacto con los levitas es lo que se va a cumplir durante el milenio. Y en este pacto con los levitas, donde se ofrecen algunos sacrificios nada más, y se ofrecen algunas fiestas, de ellas estas 3. ¿Cuáles fiestas se van a celebrar? La Pascua, tabernáculos y panes sin levadura. Y expiación. Ahora, ¿por qué esas 3 fiestas? Mari me acaba de decir: expiación, Pascua y tabernáculos. ¿Por qué todavía se mantienen
en el milenio. Yo estuve haciendo un análisis y es porque esas fiestas todavía faltan un punto para que tengan su cumplimiento, ¿qué? Total. Todavía en el milenio hay pecado. Todavía en el milenio hay fallos. Aun cuando Jesús y la iglesia están en la tierra. Todavía, o sea, el cumplimiento de la profecía de la fiesta de la expiación no es total. Por lo cual sigue permaneciendo. Segundo, la comunión de la fiesta de la Pascua que se comía el cordero todavía no ha llegado a su punto máximo. La fiesta de los tabernáculos en el milenio todavía no se ha completado en su totalidad, aun cuando Cristo está en la tierra, Jehová Dios en la persona de Jesús está en la tierra. Esas tres fiestas aún se celebran en el milenio porque todavía no han tenido su cumplimiento, ¿qué? Total. Vamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver el cumplimiento total de estas fiestas. No tengo que decirles el libro de Apocalipsis porque todos sabemos cuál es, el último. Estamos en el capítulo 1. Es el 1 del último. A mí se me perdió. Capítulo 1, verso 4. Aquí vamos a ver el cumplimiento total de ¿qué? De la fiesta de los tabernáculos y de la fiesta de la Pascua. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, lo que hoy diríamos, literalmente sí, pertenece al continente asiático, pero aquí principalmente se habla de lo que era la antigua Turquía. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Ahora, ¿quién ha de venir? Aquí, ¿quién ha de venir según ustedes? El que era, que es y que ha de venir. ¿A quién se refiere? Dígalo sin miedo, diga cuál. Jesús, ¿está bien? Otro, que me diga otro. Vamos a verlo entonces. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y de los 7 espíritus. Aquí representan al Espíritu Santo que están delante, y al tercero que ha de venir, ¿quién es? Y de Jesucristo, el testigo fiel. Ya han venido 2 y permanecerán 2 en la tierra hasta el milenio. Primero porque en el milenio habrá el derramamiento del Espíritu Santo para Israel. Así que el Espíritu Santo se mantendrá en la tierra todavía durante el milenio. El que Jesús vendrá por segunda vez. ¿Quién falta de venir? La idea era que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo viniesen a vivir y a morar con el hombre totalmente los tres. Por eso esa fiesta no ha tenido un cumplimiento total. Y aún en el milenio, mientras Jesús está en la tierra, el cumplimiento es mediano, porque todavía hay hombres que pecan, todavía hay fallos, todavía hay muchas gentes que todavía no han sido transformadas como la iglesia, ni las personas que salieron, que fueron resucitadas al final de la gran tribulación y principios del milenio. Vamos ahí más adelante, vamos a Apocalipsis, al capítulo 21, casi al final ya, un capítulo antes del final. Aquí viene la expiación de todas las cosas, todas. Por eso la segunda fiesta, esta fiesta todavía se hace simbólica, todavía no ha tenido su cumplimiento total. Vea aquí. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró. Aquí se expía todos los pecados de todos los tiempos. ¿Quiénes sufren? ¿Quién es el que sufre de la primera penalidad? La misma tierra. O sea, la misma tierra va a ser quitada, penalizada. No sirve, está demasiado sucia. Y al que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así que, hermanos, noten esas tres fiestas que
que aun cuando Jesús vuelva no se han cumplido en su totalidad. ¿Qué sucede? Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, o sea, las personas que todavía no estaban en el infierno pero estaban muertas, y dice, y cada uno de ellos fueron juzgados según sus obras. Van a ser juzgados los pecados de todos los tiempos. La tierra será quitada por cuanto está sucia. La penalidad, la expiación de todas las cosas, un pago. El que no quiso pagar sus pecados por la sangre de Cristo, los va a tener que pagar por su propia cuenta en el lago de fuego y azufre, sin terminar de pagarlo por la eternidad. Así que la expiación es fuerte en ese punto. Y dice aquí, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Significa la separación total para con Dios, aquellos que no quisieron tomar la sangre de Cristo para ser expiados. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace hoy. Hoy es la última oportunidad. Mañana esa oportunidad, después de cerrar los ojos en esta tierra, se pierden. Y todo el que no fue hallado en el libro de la vida, verso 15, fue lanzado al lago de fuego. Separación total. Todo pecado será pago por sí mismo o por la sangre de Cristo, pero todo tiene que ser expiado. ¿Para qué? Entonces viene la fiesta de los tabernáculos, que se tiene que cumplir también. ¿Qué es? Dios bajará a morar con nosotros en persona. Vean lo que dice en el capítulo verso 5, en ese mismo capítulo que estamos, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se cumple el plan total de la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es? Dios vivió con los israelitas en presencia allá en el desierto, hoy en persona, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el único que no ha venido, pero Él vendrá a gobernar y a morar con los hombres en la tierra nueva. Ahí tendrá el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Si usted quiere saber más, Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, del 1 al 9, y entonces se cumplirá lo que el Padre había puesto en su solo beneplácito. ¿Cuál fue? El unir las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Unir el cielo que hoy no conocemos con la tierra nueva, para gobernar ángeles, Dios con todas sus riquezas, y nosotros en un solo planeta, la nueva tierra. Es allí donde la gloria de Dios nos cubrirá a nosotros. Vea lo que dice, verso 22 del capítulo 21. Y no vi en ella, ¿qué? Templo, porque el Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de que brillen de luna, ni de sol, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, o sea, su sol. Aquí el cumplimiento de las 7 fiestas, cuando Dios sacó a los israelitas. 1, Cristo nos lavó, y hoy comemos de Cristo. Nos hizo panes sin levadura. Hizo un pueblo santo como primicias. Envió al Espíritu Santo para ir colocando, sacar de ese pueblo toda una raza humana, la cual va a ser introducida a la eternidad, para que esa raza humana limpia y santa viva con Dios en un solo tabernáculo, que es la Nueva Jerusalén, llenos del Espíritu Santo para siempre. Así que cada fiesta tipificaba algo para Israel, pero también tipificaba el plan de Dios. Israel será cabeza de naciones, pero el plan global de Dios para con los hombres. Creo que hay un mayor entendimiento con esto que hemos hablado hoy. Lo que las fiestas, el cumplimiento para los israelitas y lo que hoy siguen celebrando, pero también el cumplimiento profético de cada una de esas iglesias, de esas fiestas. Así que creo que les queda un poquito más claro esto de las fiestas.
Que el poder de Dios sea sobre ustedes. Guarden esto, pan y sin levadura. Recuerden, somos pan y sin levadura. El que quiere ser con levadura queda fuera. Fuera del campamento, fuera del pueblo, fuera de la iglesia y fuera de las promesas de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa tarde en que hemos finalizado, Dios, este estudio, Señor, de las fiestas. Extiende tu mano sobre nosotros y glorifícate en el nombre de Jesús. Antes de irnos, quiero hacer solo una alusión. En el milenio se celebrará la Santa Cena. Jesús dijo, porque no volveré a comer del fruto de la vida hasta que